Hola a todos. Hoy vamos a hacer una reflexión sobre los tumores cerebrales. Vamos a ver sus características clínicas, la clasificación de los tumores, qué tipo de población es la más afectada. Comenzamos con la incidencia. No es que hay tantos casos de tumores que un médico en su práctica normal pueda estar en relación con un caso u otro, pero el conocimiento y el entendimiento de estas patologías es de vital importancia para el médico en su formación general, para evitar los diagnósticos erróneos y los referimientos inapropiados. En Estados Unidos se reportan de 4.5 casos por 100.000 habitantes cada año, lo que representa el 10-15% de todos los tumores que se diagnostican por año. Los fallecimientos corresponden al 2.5 de todos los pacientes que fallecen por cáncer, y en un hospital general corresponde al 1% de todos los ingresos intrahospitalarios. No hay una causa para los tumores cerebrales como tal. Por ejemplo, para el cáncer de pulmón, el carcinoma broncogénico del pulmón, la principal etiología es el hábito de fumar. De igual forma, para el cáncer de cuello uterino, pues el virus del papiloma humano, por la promiscuidad sexual, pues obviamente es una causa que produce esos tipos de tumores. Más sin embargo, en los tumores cerebrales no hay causas aparentes, lo que hay es factores que influyen. Dentro de estos factores tenemos factores externos y factores internos. Dentro de los factores externos, fuera del individuo, tenemos ciertos virus, como el virus de la mononucleosis infecciosa, que puede predisponer a que ciertos pacientes sufran de tumores cerebrales. De igual forma, el virus del HIV puede ser causante de ciertos tipos de tumores cerebrales. Algunos efectos radiactivos que actúan directamente sobre el cerebro pueden ser causa de tumores. Por ejemplo, pacientes que están siendo sometidos a radioterapia para tratar algún tipo de patología tumoral, pueda que sea en la cabeza o en otra parte del cuerpo, y que por el efecto de la radiación pues, le induzca a la aparición de un tumor nuevo. También aquellos empleados que trabajan bajo los efectos de radiaciones ionizantes, técnicos, son más propensos a sufrir algún tipo de tumor. Agentes químicos también que se fabrican en laboratorios pueden inducir a la presencia de un tumor cerebral. Por otro lado, tenemos los factores internos propios del individuo que pueden predisponer a la aparición de un tumor. Son los factores inmunológicos. Por ejemplo, un paciente inmunocomprometido con HIV puede presentar con mucha facilidad un linfoma primario dentro del sistema nervioso. La edad es otro factor interno. Hay tumores propios de la edad pediátrica, como son el medulloblastoma y el astrocitoma quístico de fosa posterior. Son tumores que aparecen por lo general en la infancia. Más sin embargo, hay otros tumores que aparecen en la adultez temprana, como son los meningiomas, los adenomas de hipófisis y otros tumores que son ya en la población por encima de los 50 años, que son el glioblastoma multiforme, que es un paciente de la edad adulta. De igual forma, el sexo influye en algunos tipos de tumores. Por ejemplo, los meningiomas son más frecuentes en la población femenina y por el contrario, los gliomas son más frecuentes en la población masculina. La herencia es un factor importante a tomar en cuenta, ya que hay ciertos grupos familiares que pueden sufrir con mucha frecuencia de algunos tipos de tumores. Los remanentes embrionarios también es un factor a tomar en cuenta. Son tejidos que en el momento del nacimiento ya deberían de desaparecer y que su persistencia puede degenerar o producir algún tipo de tumor. La clasificación de los tumores cerebrales, no hay un consenso generalizado en las diferentes literaturas. Por lo tanto, nos hemos tomado la libertad de hacer una clasificación muy nuestra para esta clase y lo vamos a clasificar de acuerdo al lugar que le da origen
de acuerdo a su agresividad, de acuerdo a su localización, de acuerdo a su forma de crecimiento y por último, de acuerdo a la célula que le da origen. En la clasificación, de acuerdo a su origen, pueden ser primarios, que son aquellos tumores que tienen como asiento o como origen primario el sistema nervioso, y secundarios o metastásicos, que son aquellos tumores que vienen de otras partes del cuerpo y que dan metástasis hacia el sistema nervioso. Los tumores que dan metástasis con más frecuencia al sistema nervioso son, en su orden, los tumores del pulmón, como el carcinoma epidermoide del pulmón, el tumor de mama, como el adenocarcinoma, los tumores renales y el melanoma primario. Son los tumores que con mayor frecuencia pueden dar metástasis hacia el cerebro. Las metástasis cerebrales y los tumores metastásicos cerebrales son por mucho más frecuentes que los tumores primarios, pero en los servicios neuroquirúrgicos y en la práctica clínica general no llegan tanto porque la enfermedad primaria usualmente tiene a este paciente una condición muy avanzada de su enfermedad con un pronóstico muy desfavorable de 3 a 6 meses de vida. Estas son diferentes tomografías de diferentes metástasis. Fíjense que pueden ser variadas, pueden ser múltiples, con componentes hemorrágicos, pequeñas y grandes, con edema perilesional, algunas con focos necróticos. Tenemos otra clasificación de acuerdo a su agresividad, que pueden ser benignos y malignos. Los benignos son aquellos tumores que tienen una estructura semejante a la normal, no hay mucha diferenciación celular de aquella célula que le da origen. Estos tumores benignos tienen por lo general un crecimiento bastante lento, por lo tanto, los tumores benignos del cerebro pueden alcanzar a tener grandes tamaños y no dar ningún tipo de sintomatología hasta que se diagnostica de forma casual. Usualmente este tipo de tumor no infiltra en el tejido cerebral, sino que lo desplaza y tiene un plano de declivaje bastante claro entre lo que es tumor y cerebro, lo que permite una recesión completa que habitualmente nunca llegan a recidivar si esta extirpación es completa. Por otro lado, tenemos los tumores malignos, los cuales presentan una gran diferenciación de la célula que le da origen, ya tienen necrosis incluso intratumoral. El crecimiento es bastante rápido, los tumores pueden ser pequeños, con mucho edema perilesional, invadiendo el tejido cerebral, no desplazándolo, y no hay un plano de declivaje claro entre lo que es tumor y lo que es cerebro. Usualmente la expresión que nosotros le decimos a los pacientes cuando tienen un tumor maligno es que este tumor es una especie de pulpo dentro del cerebro y que nosotros a través de la cirugía podemos quitar la cabeza de ese pulpo, pero los tentáculos o los brazos de ese pulpo son microscópicos y difusos, regados, no lo podemos ver y que esos brazos quedarán tras la cirugía, por lo tanto la resección nunca es completa y esos tentáculos se convierten en cabeza al mismo tiempo y vuelven otra vez a desarrollar tentáculos. Por lo tanto, la recidiva siempre es la regla en los tumores malignos. También tenemos la clasificación de acuerdo a su localización, que pueden ser tumores supratentoriales, los que están por encima de esta proyección horizontal de dura madre, e infratentoriales, que son los que están por debajo del tentorio. De igual forma, también encontramos los tumores de línea media que dan características clínicas muy diferentes. Dentro de los tumores de la línea media podemos encontrar los tumores del tercer ventrículo, tumores de la región pineal, que es esta zona que está aquí, y tumores de la región celar o el adenoma de hipófisis, que está a este nivel. De acuerdo a su forma de crecimiento, y de esto depende también si el tumor es benigno o maligno, tenemos una forma de crecimiento infiltrativa que invade el tejido cerebral. Recuerde el ejemplo que le puse del pulpo y los tentáculos, y los tumores malignos tienen esa forma de crecimiento. No hay una masa per se, solo es una imagen difusa con mucho edema perilesional
que obviamente deduce que hay un crecimiento rápido y abrupto de este tipo de tumor. Hay una forma de crecimiento expansiva en la cual no invade el tejido cerebral, lo que hace que lo desplaza sin introducirse dentro del parénquima cerebral. Y esa forma expansiva es muy característico de los tumores benignos como el meningioma. Los hay que tienen una forma destructiva que se apoyan en la base del cráneo, destruyendo hueso, como los sarcomas. Tienen esta forma muy característica. De igual forma, algunos tumores meningiomatosos o meningiomas malignos atípicos. Vamos a ver otra clasificación de los meningiomas de acuerdo a sus células que le da origen, y recordemos cuáles son las células que están dentro del sistema nervioso, normalmente presentes en el sistema nervioso. Las gliares, que son más del 50% de las células intracerebrales, las neuronas, los pinealocitos, que son las células que están en la glándula pineal, y las células mesoteliares, que forman las aracnoides, las meninges, dura madre y pía madre. Luego tenemos algunos remanentes embrionarios que en el momento del nacimiento deberían de desaparecer, pero que persisten durante la vida adulta. Dentro de los tumores derivados de células gliares, en conjunto se llaman gliomas. Tenemos lo que deriva de los astrocitos, se llamarán entonces astrocitomas. Lo que derivan de los oligodendrocitos se van a llamar oligodendrogliomas. Lo que derivan de los ependimocitos se van a llamar ependimomas, pueden ser papilomas de plexo coroideo y pueden ser también carcinomas de plexo coroideo. Hay tumores mixtos con componentes astrocitarios y componentes oligodendrocíticos. Tenemos tumores derivados de las neuronas, que son tumores bastante raros, y cuando se presenta en algún caso, pues son tumores que se publican en la literatura. Son tumores usualmente gigantes, crecen de forma desproporcionada, se presentan en edad pediátrica, y aquí tenemos los ganglioneuroma y el ganglioglioma, que son los más frecuentes. Los tumores derivados de los pinealocitos son los tumores que están en esta zona de la glándula pineal. Tenemos el pineocitoma y el pineoblastoma. Los tumores derivados del mesodermo, recordemos que el tejido nervioso se deriva del ectodermo, y estos tumores mesodérmicos tienen una característica que al tener este origen mesodérmico no infiltran el tejido cerebral, lo que hace que lo desplaza. Dentro de ellos tenemos el schwannoma o neurinoma del acústico, que es este tumor que tenemos aquí. Pueden ser pequeños e intracanaliculares, pero usualmente se ven de forma bastante grande, como está este tumor aquí, comprimiendo el sexto, séptimo y octavo par craneal. También podemos ver los tumores que dependen de las aracnoides, como los meningiomas, que vamos a hacer una reflexión más profunda más adelante. Tenemos también tumores derivados de otras células que están dentro del sistema nervioso, que no son neuronas, no son gliares, no son mesodérmicos, sino que no encontramos un lugar donde ponerlo y los pusimos así, tumores derivados de otras células. Y tenemos los tumores que derivan del tejido conectivo. Aquí tenemos el sarcoma primario, los tumores derivados de células hematopoyéticas de la sangre. Aquí tenemos los linfomas, la leucemia. Los tumores derivados de los glumos yugulares, que son unas células que se encuentran alrededor del agujero rasgado posterior. Y aquí tenemos los tumores glumos yugulares y los tumores derivados de células adenohipoficiarias. Y aquí tenemos el adenoma de hipófisis. Bien, tenemos también los tumores de remanentes embrionarios, es decir, tejido que debería de desaparecer, pero que no desapareció. Por ejemplo, tejidos que derivan de la notocorda. La notocorda en la vida embrionaria es la columna vertebral del embrión, pero que en el nacimiento forma el disco intervertebral. Y aquí tenemos entonces el cordoma, tumores derivados de células adiposas, tenemos los lipomas, de células germinales, germinomas, y tumores derivados del ectodermo. En este caso tenemos los tumores NEP, es decir, los tumores neuroectodérmicos primitivos. Y aquí encontramos el medulloblastoma, que es un tumor muy frecuente en la edad pediátrica y usualmente en la fosa craneana posterior. De igual forma también encontramos el craniofaringioma, que es un tumor de la región celar, el cual es el tumor de la región celar
más frecuente en los niños. Es un tumor quístico que tiene en su interior un líquido llamado líquido de aceite de motor, el cual tiene una característica verdosa. Estos craniofaringiomas pues, se tratan quirúrgicamente, pero tienen una alta posibilidad de recidivar con mucha frecuencia. Otros tumores son los que derivan de remanentes pluripotenciales como los quistes dermoides, quistes epidermoides, papilomas de plexos coroideos. Aquí tenemos un papiloma de plexo coroideo, fíjense cómo está obliterando el agujero de Monro y puede provocar una hidrocefalia aguda, y este paciente puede debutar de forma súbita con un deterioro del nivel de conciencia. Bien, como los gliomas ocupan el 50% de todos los tumores, los meningiomas el 20% y los adenomas de hipófisis un 10%, nosotros vamos a hacer una reflexión de estos tres tipos de tumores. Comenzamos entonces con los gliomas, que son ya, como hemos dicho, el 50%. Y dentro de los gliomas, los que derivan de los astrocitos, que son los astrocitomas, son muy frecuentes. Los hay de bajo grado y los hay de alto grado. Los de bajo grado son difusamente infiltrantes y en esta clasificación de Kernohan corresponde al grado 1 y grado 2, que es el grado 2 de la OMS. Es un tumor relativamente frecuente, con una incidencia de 10 a 15% de todos los astrocitomas. Se localizan usualmente en el hemisferio cerebral y, aunque dice benigno, no nos parece tan benigno porque tiene una supervivencia de 7 a 10 años. Y se diagnostica usualmente en niños y adultos jóvenes entre 20 y 40 años. Por lo tanto, un tumor de este tipo que tenga una supervivencia de 7 a 10 años en un individuo de 20 años, pues obviamente estamos hablando de que ya a los 27 años o a los 30 años ya este individuo va a fallecer por este tipo de tumor. Por lo tanto, el concepto de benigno a nosotros nos parece un poquito medio discordante. Los astrocitomas de bajo grado tienen la siguiente característica por tomografía y resonancia magnética: es una masa difusa, focal, hipodensa o hipocaptante en resonancia magnética, se parece a un área de infarto, de isquemia cerebral. Un 15 a 20% puede tener calcificaciones, no hay necrosis intratumoral y el edema peritumoral es infrecuente por el componente benigno de este tumor. Dentro de estos astrocitomas hay una variedad que es el astrocitoma quístico, el cual tiene un pequeño nódulo tumoral y un gran quiste que en la vida adulta es siempre supratentorial, pero que en la edad pediátrica lo podemos encontrar en la fosa craneana posterior con este componente tumoral o este pequeño nódulo tumoral. El astrocitoma anaplásico es otro tipo de tumor, ya aquí hablamos de un tumor maligno, corresponde al grado 3 de la escala de Kernohan, con una incidencia de 3/4 parte de todos los astrocitomas, con una edad ya un poquito más adulta, entre los 40 y 60 años, y una supervivencia mucho más corta de 2 años. Por lo tanto, es un tumor maligno de tipo astrocitario. Aquí tenemos las características tomográficas y de resonancia magnética del astrocitoma anaplásico. Es una masa no homogénea con densidad mixta. Hay edema frecuente, como se ve aquí, eso es edema peritumoral. A veces hay focos hemorrágicos y hay un realce de medio de contraste alrededor del tumor y las calcificaciones son infrecuentes. El glioblastoma multiforme es un tumor que hay que tomarlo muy en serio, ya que es el tumor maligno más frecuente de todos ellos y es el más agresivo también. Por lo tanto, si ustedes conocen a alguien que tenía más de 50 años y que le diagnosticaron un tumor cerebral y que falleció, pues obviamente piénsese que fue lo más posible, lo más probable, un glioblastoma multiforme. Es la neoplasia primaria más frecuente del encéfalo, siendo el 50% de todos los astrocitomas y es el más agresivo de todos los tumores, con una supervivencia de 8 meses, podríamos decir entre los 6 a 12 meses. Es una masa más delimitada,
muy variada, no tiene un patrón definido con necrosis intratumoral, corresponde al grado 4 de Kernohan y que ocurre por lo general por encima de los 50 años, pero cada día vemos más pacientes jóvenes que tienen este tipo de tumor con consecuencias muy devastadoras. La localización siempre es sustancia blanca y en los hemisferios, difusamente infiltrante. Tenemos aquí el glioblastoma multiforme, fíjense los bordes, la necrosis intratumoral y el edema perilesional alrededor del tumor. Tenemos otra imagen aquí para que no se olvide nunca. Cuando vemos esta imagen en una resonancia magnética o una tomografía nos asustamos muchísimo. Vemos aquí cómo está la línea media desviada y estos son casos que evolucionan muy mal y que fallecen siempre en términos de algunos meses. Bien, vamos a hablar ahora de los meningiomas, que es la otra cara de la moneda de los glioblastomas multiformes. Si ustedes conocen a alguien que le diagnosticaron un tumor y que lo operaron y que se sanó y que el doctor le dijo que ya está sano completamente y que ya su vida va a ser normal, pues obviamente piénsese que fue un meningioma porque es el tumor benigno más frecuente y corresponde al 20% de todos los tumores. Crecen de la aracnoide, pero se nutren de la dura madre con un crecimiento lento, por lo que pueden ser asintomáticos en la mayoría de los casos y se diagnostican de forma casual, incluso alcanzando gran tamaño. Son tumores extracial, usualmente la mayoría de ellos benignos. Hay una pequeña variedad que tiene un componente maligno. La edad promedio es de 40 a 60 años, siendo más frecuente en la mujer que en el hombre. Un 8% pueden ser múltiples y se ve en la neurofibromatosis tipo 2. El pronóstico es muy bueno en la mayoría de los casos, siempre y cuando se pueda resecar de forma completa y dependiendo también de su localización. Por ejemplo, vemos este meningioma de la base de la fosa craneana anterior y media. Fíjense aquí cómo está todo este es el tumor y fíjense aquí todo esto es el cerebro y fíjense cómo hay un límite de demarcación claro entre lo que es tumor y lo que es cerebro. Los meningiomas tienen una clasificación que lo clasifica según la clasificación clásica en meningoceliomatoso, fibroso, transicional y angioblástico, pero la OMS ha hecho una clasificación nueva que lo clasifica en meningiomas benignos típicos, que son todos estos que hemos mencionado, y los atípicos y anaplásicos, que son los malignos, que corresponden más o menos al 5% de todos los meningiomas, pero la gran mayoría son benignos. Vemos aquí este tumor, miren el meningioma como se ve aquí y miren aquí cómo se ve este meningioma. Son hiperdensos por lo general y algunos tienen calcificaciones. Pueden tener áreas quísticas. Pero fíjense en estas dos imágenes, este meningioma en el área del efenoide está fácil de operar con un pronóstico muy favorable, pero este tumor en el ángulo pontocerebeloso y comprimiendo el tallo cerebral, obviamente aunque sea benigno, convierte que esta sea una cirugía de muy alto riesgo y este paciente puede fallecer con mucha facilidad, más sin embargo, este tiene un pronóstico más favorable. Entonces, de esto concluimos que los tumores cerebrales no solamente dependen de su característica histológica para que sea benigno o maligno, sino que también depende de su localización. Bien, los adenomas de hipófisis son otros tumores relativamente frecuentes. Aquí lo tenemos. Vemos una tomografía como se ve aquí, este adenoma de hipófisis gigante. Vemos esta resonancia, lo que se ve un microadenoma hipofisiario. Y vemos esta otra resonancia donde se ve un macroadenoma hipofisiario. Este es grande y este es pequeño. Son tumores benignos que crecen de la adenohipófisis. El 10% de todos los tumores cerebrales va a representar. Y en el síndrome de neoplasia endocrina múltiple se puede encontrar con mayor frecuencia. La incidencia es igual para ambos sexos en la tercera a cuarta década de la vida. Los adenomas de hipófisis se van a clasificar de acuerdo a su tamaño en microadenomas y macroadenomas. Los microadenomas son los adenomas pequeños de menos de 1.5 centímetros. Usualmente cursan de forma asintomática, pero si produce sintomatología es alguna sintomatología endocrinológica, usualmente los que producen hormona adrenocorticotrópica
son microadenomas. También pueden clasificarse en tumores hipoficiarios funcionantes o secretores y no secretores. Por ejemplo, puede aumentar la producción de la prolactina o de la hormona del crecimiento o de la adrenocorticotrópica. Son esas tres hormonas básicamente las que aumentan en los adenomas de hipófisis. En cuanto a la presentación clínica, cómo se manifiesta clínicamente un adenoma de hipófisis en el paciente, tenemos primero que algunos tumores que son grandes, gigantes, los macroadenomas, pueden causar signos y síntomas por efecto de masa dentro de la región celar, donde puede estar una ligera cefalea por aumento de la tensión sobre el diafragma celae. También la presentación clásica y más evidente es la compresión sobre el quiasma óptico, lo que produce una hemianosia bitemporal. También puede causar trastornos endocrinológicos, como son los que ya hemos mencionado, y vamos a hacer más énfasis en los productores de prolactina, de hormona de crecimiento y de adrenocorticotrópica. Algunos tumores, aunque muy raros, pueden presentarse con una apoplejía hipoficiaria, que es un evento vascular, un sangrado espontáneo dentro del tumor hipoficiario, que produce una verdadera emergencia neurológica con pérdida de la visión de forma súbita y que debe de tratarse con cirugía urgente. Aquí tenemos en esta gráfica el tumor causando signos y síntomas por lesión ocupativa de espacio, como crece comprimiendo el quiasma óptico. Usualmente son tumores que no tienen que ser funcionantes, pueden ser tumores no funcionantes, pero va a producir un déficit campimétrico con una hemianosia bitemporal, es decir, el paciente no ve los campos temporales. Y aquí tenemos los síntomas endocrinos que van a producir los adenomas de hipófisis. Hay tres síndromes endocrinológicos característicos, clínicos, muy pintorescos, que son muy frecuentes los tumores de hipófisis funcionantes, que son primero el adenoma de hipófisis productor de prolactina o el prolatinoma, que puede ser un macroadenoma o un microadenoma. Este tumor va a producir insurtismo, es decir, la presencia como de un bigotillo en la mujer, mucho vello facial. También va a producir galactorrea, va a producir amenorrea, y en el hombre va a producir pérdida del vello púbico e impotencia sexual e infertilidad para ambos sexos. Eso es muy característico del prolatinoma. Tenemos por otro lado el tumor productor de hormona de crecimiento, que cuando este tumor ocurre en el individuo por encima de los 18 años, vamos a presentar que esta persona va a tener una acromegalia, en la cual tiene los rasgos faciales muy toscos, el maxilar inferior, la nariz y la lengua la tiene grande, puede tener afectación cardíaca y con hipertensión arterial con mucha frecuencia, hay deformidad de la columna vertebral, las manos y los pies se tornan grandes, el paciente desarrolla diabetes mellitus con mucha facilidad, y cuando estos tumores se presentan por debajo de los 18 años, donde la línea metafisiaria está cerrada, se va a presentar lo que se llama gigantismo, que no son tan frecuentes, y cuando se presentan estos casos, pues se publican. Y ustedes pueden ver algunas películas que se han hecho sobre personas gigantes que tienen gigantismo, o documentales de televisión, y la expectativa de vida de estos pacientes con gigantismo es muy corta. Tenemos por último los tumores productores de adrenocorticotrópica o de ACTH, en los cuales estimulan la glándula suprarrenal para que produzcan cortisol, lo que produce en el paciente un síndrome de Cushing. Son usualmente microadenomas. En este caso las mejillas están enrojecidas, hay una jiba de búfalo que se forma en la espalda de la paciente, porque son mayormente mujeres. Puede formarse equimosis muy fácilmente cuando se aprieta la piel o se aprieta los brazos. Hay un abdomen péndulos, hay estrías en la piel con formación de neovascularización con cabeza de medusa que se ve a través de la piel. Y esto es lo que se conoce con el nombre de síndrome de Cushing. Si a ustedes les gustan los cómics y ustedes ven
El pingüino de Batman, pues obviamente ustedes ven todas las características de un síndrome de Cushing en este personaje. El tratamiento de los adenomas hipofisiarios, pues tanto pueden ser médicos como quirúrgicos. Los microadenomas, productor de algún tipo de hormona, pues pueden tratarse en primera intención desde el punto de vista farmacológico, pero aquellos que producen síndrome de Cushing siempre son quirúrgicos, porque es una enfermedad muy mala y hay que tratar de revertir el efecto de este síndrome. Algunos microadenomas que no producen ningún tipo de hormona se observan, se le hace resonancia magnética control cada 6 meses a nuestro paciente y se mide un perfil hormonal para ver si hay algún disturbio de las hormonas en cuestión. Y se realiza cirugía básicamente en aquellos casos donde no hay buen control del tratamiento hormonal, cuando hay déficit visual u otros síntomas por lesión ocupativa de espacio intracraneal, pues obviamente ya no podemos esperar que el paciente pierda la visión, y aquellos casos de apoplejía hipofisiaria donde hay sangrado intratumoral, pues obviamente la cirugía debe de realizarse. El pronóstico de los adenomas de hipófisis es favorable en la mayoría de los casos, con una recurrencia de un 12%. Eso no quiere decir que la cirugía esté exenta de complicaciones. Son cirugías que por lo general los pacientes salen bien, pero cuando hay una complicación de esta cirugía pueden presentarse consecuencias devastadoras como lesión de la arteria carótida y fístula de líquido cefalorraquídeo. Usualmente, clásicamente, se usaba ese abordaje transcraneal donde se hacía una craneotomía, se sacaba el tumor, pero ya estas técnicas no se usan, están en la historia. Se hacen abordajes a través de la nariz, abordaje transfenoidal, y modernamente se hace a través del sistema de cámara por vía endoscópica, que es el estándar, diríamos, hoy día para tratar estos tipos de tumores. Los tumores de la región pineal también son tumores importantes tomar en cuenta, son tumores que están en estas zonas aquí y ocurren usualmente en adolescencia y en adultos jóvenes. La histología de estos tumores no son derivados de células pineales como se podría pensar, sino que son de células germinales o teratomas, y muy pocos son de células pineales. Si hacemos que el paciente mire hacia arriba, tiene una parálisis de la mirada vertical, lo que se conoce como el síndrome de Parinot. Usualmente el paciente puede desarrollar una diabetes insípida, y estos pacientes usualmente pueden tener también un hipergonadonismo con aumento del desarrollo puberal. El tratamiento de estos tumores, como la mayoría son germinomas, pues es una biopsia apenas y radiocirugía en la mayoría de los casos. Muy pocos casos, pues obviamente hay que hacer resección completa de esta zona, ya que son tumores que pueden tener muy mal pronóstico con una remoción completa del tumor en ese lugar. Con respecto a las clínicas y a la sintomatología clínica de los tumores cerebrales, vamos a ver que los tumores tienen un correlato clínico, todos ellos. Los tumores tienen un componente que crónico, con síntomas que van desde meses, algunas veces años, de evolución, no es agudo como los eventos cerebrovasculares. Tiene un componente focal que da síntomas como hemiparesis, paraparesis o frontalización, dependiendo si el tumor está en el lóbulo frontal, o déficit visual, si comprime la vía visual. Y estos síntomas, por lo general, son progresivos, van avanzando lentamente hasta que obviamente se encuentra con el diagnóstico de estos tipos de tumores. Muy pocas ocasiones los tumores debutan con cuadro agudo, de presentación rápida, y en estos casos, cuando se presentan con estos cuadros agudos, pues es porque hay una hemorragia intratumoral, o porque hay una obstrucción brusca del líquido cefalorraquídeo, o porque son tumores muy malignos con un crecimiento muy rápido del mismo, con herniación del cerebro. Vamos a encontrar que los tumores infratentoriales dan síntomas muy diferentes a los tumores supratentoriales. Dentro de los síntomas de los tumores infratentoriales tenemos los signos y síntomas de hipertensión intracranianas, que puede ser por obstrucción del líquido cefalorraquídeo, que puede ser por
la masa comprimiendo el cerebro, y dentro de esos síntomas tenemos la cefalea, la visión borrosa, el papiledema, los vómitos. ¿Sí? Estos síntomas de hipertensión intracraniana se presentan de forma crónica. Recuérdese que la presentación de los síntomas de hipertensión intracraniana cuando es aguda son el deterioro del nivel de conciencia con la tríada de Cushing, es decir, hipertensión arterial, bradicardia y bradipnea. Bien, también podemos encontrar signos y síntomas de efecto de masa dentro de la fosa posterior, como son síntomas cerebelosos o afectación del tallo cerebral, produciendo los síndromes de tallo cerebral que hablamos nosotros cuando hablamos de los eventos vasculares. Los tumores supratentoriales que están por encima del tentorio, pues van a causar también, si no hay síntomas de hipertensión intracraniana, como ya hemos hablado, por efecto de masa o por bloqueo de líquido cefalorraquídeo, va a provocar déficits focales, que es debido a destrucción y compresión del parénquima cerebral, y a déficit también por compresión de algunos pares craneales. Por ejemplo, el sexto par craneal es un par craneal que da manifestaciones tempranas, ya que es el par craneal de recorrido intracraneal mucho más largo. Muchos de estos tumores van a presentar convulsiones, siendo la convulsión el síntoma inicial en el 30% de todos los tumores. De hecho, se dice que paciente adulto que convulsione de primera vez es un tumor intracerebral hasta que se demuestre lo contrario. El paciente puede presentar cambios del estado mental, con confusión mental, deterioro cognitivo, y ser un tumor en el lóbulo frontal que esté causando esos cambios de la personalidad. En los casos especiales de tumores hipofisiarios, pues ya hemos hablado de los síndromes endocrinos, el productor de la prolactina, de la hormona de crecimiento y de la adrenocorticotrópica, que estimula la producción de cortisol. El método diagnóstico para los tumores cerebrales es a través de la imagen, la tomografía, la resonancia magnética dan el diagnóstico con mucha facilidad, sobre todo cuando se le inyecta medios de contraste, el tumor sale. Usualmente una tomografía o una resonancia se indica sin medio de contraste cuando se indica por cefalea a investigar, y el técnico, cuando ve esa imagen difusa, regada, que le sospecha un tumor, siempre llama al médico que indicó este estudio para que le permita inyectar medio de contraste, o sugiere que se le inyecte medio de contraste, y el tumor se realza más con este medio de contraste. El tratamiento de los tumores cerebrales, hay diferentes tratamientos, varios. Hay tratamientos médicos muy variados, tratamientos quirúrgicos también, y la radioterapia juega un papel bastante importante. Dentro del tratamiento médico, un paciente con tumor cerebral, con edema perilesional, maligno, con edema cerebral, con signos de hipertensión intracraneal, estos pacientes son ingresados y se le aplican medidas antiedematosas cerebrales con el uso de esteroides. La desametasona mejora mucho estos cuadros de deterioro neurológico. Obviamente va a ser una mejoría temporal mientras se le está administrando estos medicamentos. Los diuréticos osmóticos, también como el mannitol, también la furosemida y la acetozolamida, tienen un espacio para el tratamiento de los tumores cerebrales. La quimioterapia podemos incluirla dentro del manejo medicamentoso. También para los adenomas de hipófisis podemos usar la bromocriptina, que es un análogo somatostínico que tiene gran efecto sobre los prolatinomas, inclusive macroadenomas hipofisiarios, evitando así muchas veces cirugía. Y la cirugía para los tumores cerebrales hay diferentes modalidades, desde una simple biopsia hasta cirugía subtotal, hasta la cirugía total. La biopsia usualmente se hace para aquellos casos donde se sospecha una metástasis cerebral, pero no se conoce el CA primario. Y en estos casos pues se puede hacer una biopsia a cielo abierto a través de una pequeña craneotomía. Puede hacerse una biopsia también cerrada a través de un simple trépano y una aguja, o puede hacerse una biopsia cerrada pero guiada con este marco heterotáxico que me apunta hacia el centro de la lesión utilizando las coordenadas cartesianas. Podemos aplicar cirugía subtotal para aquellos tumores infiltrativos, malignos, que sabemos que no los vamos a resecar
completamente y podemos hacer cirugía total a aquellos tumores benignos. Por ejemplo, este tumor es el meningioma, fíjense que tiene una forma de crecimiento expansiva. Hay un plano de declivaje claro entre el tumor y el cerebro y fíjense cuando se sacó el tumor quedó el hueco en el cerebro sin dañar el cerebro y todo el tumor salió a través de la craneotomía de forma completa. Es un meningioma que obviamente esta paciente queda curada después de la cirugía. Dentro de la radioterapia hay diferentes modalidades también. Tenemos la radioterapia convencional externa, que es la que se daba antes a nivel de los institutos oncológicos, pero ya ha pasado de moda, es radiar la cabeza entera, le quitaba el cabello a los pacientes, le tumbaba el cabello a los pacientes y podría producir la aparición de un nuevo cáncer en otras partes del cuerpo de la cabeza por la exposición a la radiación. Ya no se usa. Se usa también ahora actualmente la braquiterapia intersticial, que es colocando unas semillas radioactivas dentro del lecho tumoral, las cuales emiten radiación y pueden ganar algo de tiempo y disminuir la posibilidad de recidiva tumoral. Tenemos también las diferentes opciones de la radiocirugía heterotáxica, la cual es a través de un casco que se coloca al paciente, donde entran diferentes haces de luces que dan en el blanco tumoral, en el target, en el centro del tumor. Esos diferentes haces de luces por sí solos no producen daño al cerebro, el daño lo producen cuando convergen en el tumor. Esto es una técnica muy útil para tumores menos de 3 centímetros, independientemente de su naturaleza, o para aquellos pacientes en que la extirpación tumoral no fue completa y quedó una pequeña porción tumoral. Bien, no todos los pacientes con tumores cerebrales evolucionan iguales, hay algunos que les va muy bien, otros les va muy mal. Todo depende de la escala de Karnofsky que tenga este paciente antes de la cirugía. En esta escala de Karnofsky, así como hablamos de la escala de Glasgow para los traumatismos craneoencefálicos, así como hablamos de la escala de Asia para los traumatismos raquimedular y hablamos de la escala de Junges para los pacientes con hemorragia subarachnoidea, hablamos también de la escala de Karnofsky para los pacientes con tumores cerebrales. En esa escala tenemos que todo paciente que está por encima de 70 está más o menos bien, pasó el examen. Pero aquellos pacientes que tienen una escala de Karnofsky por debajo de 60 son pacientes que tienen muy mal pronóstico para una cirugía y le puede ir muy mal y evolucionan fatales. Todos los pacientes que tienen menos de 70 en la escala de Karnofsky son pacientes que tienen muy mal pronóstico y mueren en algunos meses o pocos años. Bien, también el pronóstico va a depender del tipo histológico del tumor, no es lo mismo un tumor benigno que maligno, del tamaño y la extensión de la lesión. Un tumor grande le va peor que un tumor pequeño. La localización, ya lo hemos hablado, no es lo mismo un tumor en el lóbulo frontal que un tumor en el ángulo pontocerebeloso. La edad es un factor pronóstico muy importante. Los pacientes por encima de 65 años evolucionan mal. El estado funcional del tumor para los adenomas de hipófisis no es lo mismo un tumor, por ejemplo, productor de adrenocorticotrópica con síndrome de Cushing, con todos los factores agregados del paciente con síndrome de Cushing, la hipertensión, los problemas cardíacos que acarrean esta enfermedad. Y también, muy importante, la duración de los síntomas. Un paciente crónicamente enfermo es un paciente que va a evolucionar muy mal. Bien, aquí terminamos con los tumores. Esperamos que esto les sirva de mucha utilidad para hacer diagnóstico temprano y para tener una visión bien amplia sobre estas patologías.